perspectiva en la cual yo como abogado, particularmente asesor, voy a poder brindar ciertas soluciones a ciertos clientes o incluso si es que soy activista, como puedo también dar respuestas a una problemática que puede darse en torno a actividades, proyectos u obras dentro de una área protegida. De hecho, es un tema un poco discutible saber qué mismo puedo hacer, entendiendo que nosotros ya vimos también previamente esto, la explicación sobre los derechos de armas. Voy a hacer ese paréntesis y esa insistencia, ¿no? Tengo un derecho de propiedad, debo tener una posesión que va a ser respetada mientras esta sea persistente. Sobre esa lógica, yo también voy a ver qué pasa con las actividades, proyectos y obras dentro del área protegida. ¿Hay libertad? ¿No hay libertad? ¿Cuál es el rol del abogado en este tema? Frente a esto, lo primero que me voy a preguntar es qué pasa con el turismo. Creo que nosotros de tipo lógica natural, si yo estoy entendiendo que estoy queriendo cuidar un área protegida y garantizar su conservación, es obvio que el turismo va a estar dentro de sus finalidades, ¿sí? Entonces aquí la primera lógica que se da en torno al turismo es que yo tengo que verificar primero el plan de gestión o el plan de manejo. Este plan de manejo me va a permitir determinar en qué condiciones yo puedo realizar actividades de turismo. Volviendo al ejemplo que nosotros siempre hemos puesto en materia de SNAP, yo soy asesor de una empresa o emprendedor en Encajas. Si yo quiero desarrollar como emprendedor o empresa un proyecto turístico, primero tengo que ir a verificar mi plan de manejo a ver si se me permite desarrollar un proyecto en este sentido y con qué alcance. Es decir, puedo poner para efectos de habitación unas cabañitas que sean más o menos parecidas al ecosistema que está en Encajas, o puedo crearme un mega complejo hotel Oro Verde para dar este servicio, ¿sí? Entonces, para responderme esa pregunta, tengo que irme al plan de manejo que está aprobado para el área de licencia. En esta lógica, yo voy a dar un check que por lógica el turismo, yo sí voy a poder desplegar una actividad sujeta al plan de manejo que va a estar definido en el momento que se hace la declaratoria. Aquí la lógica que nosotros vamos a tener que aplicar es que siempre voy a buscar lo que se ha denominado en la actualidad un turismo sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo no puedo, bajo mi aspiración o mi ideal de querer desarrollar el turismo, afectar la estabilidad del ecosistema. Yo les había puesto el ejemplo de lo que pasó en Galápagos en pandemia. Se quiso impulsar, a pesar de la pandemia, el tema turístico en Galápagos, y resulta que teníamos 400 personas a la espera de poder entrar a cualquiera de esa infraestructura tanto local como natural que existe allá. No sé si alguien ya haya ido, espero que se den la oportunidad, y todo está normal, aforo, accesos y demás, pero en el momento de la pandemia se volvió realmente incontrolable la cantidad de turistas que estaban accediendo al Parque Nacional Galápagos, y este precepto fue incumplido. Y aquí lo que voy a buscar en el ámbito del turismo es lograr una sostenibilidad que me dé esa cantidad de que estoy conservando el ecosistema. ¿Sí? Respecto ya de actividades de tipo, me debería llamar general, es decir, ¿qué pasa con actividades, proyectos y obras ya de índole general? ¿Se puede o no se puede? Aquí la respuesta va a ser que solo por excepción se va a dar una aprobación. ¿Quién va a dar la aprobación? Es la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Sí? Este es el ente rector, como habíamos visto, que nos va a permitir dar
esas facultades, ese ok para yo poder desplegar mi proyecto, siempre y cuando yo cumpla ciertas condiciones. La aprobación excepcional va a tener que ver, primero, en que yo no afecte la funcionalidad del ecosistema. Es decir, yo no puedo desarrollar un proyecto que por defecto va a terminar alterando toda esa estructura de vida o ese conjunto de ecosistemas que están dentro de un área protegida. Por defecto va a ser negada esta aprobación. En segundo lugar, siempre voy a tener que sujetarme al plan de manejo. Es decir, si el plan de manejo me dice que está absolutamente prohibida una actividad, es imposible que yo pueda desplegar. Y tercero, es que no estemos dentro de las prohibiciones expresas que establece nuestro ordenamiento jurídico. Háganme de acuerdo ustedes, ¿qué prohibiciones expresas tenemos en áreas protegidas establecidas de forma fuerte en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Se acuerdan? Está en el artículo, ¿no? Está en la Constitución. Yo les voy a hacer acuerdo de uno. ¿Creen que yo pueda hacer actividad minera? Ya, perfecto. Aquí yo me voy a acordar, me ayudan revisando esta norma, que fue del 406 de la Constitución, que tenía mucho que ver con una reforma que se dio en nuestra Carta Magna en el año 2018, si no estoy equivocado. ¿Qué terminó estableciendo esta norma? Es que nosotros dentro de área protegida no podíamos realizar actividad extractiva que en un primer momento estaba entendida como el tema minero y con el tema petrolero. Sin embargo, la norma aclaró que ni siquiera puedo hacer yo una suerte de explotación forestal. Con la reforma que hubo en el 2018 incluso se aclaró, verá que en minería usted no puede hacer minería metálica, ni siquiera materiales de construcción, en ninguna de sus fases. Es decir, la protección está siendo eminentemente fuerte en esta materia. ¿Para qué? Para que ninguna actividad extractiva genere esta problemática dentro de lo que es una área protegida. Es decir, si yo no caigo en estas prohibiciones, yo pienso y podría fundamentar técnica y jurídicamente que me podrían aprobar un proyecto dentro de una área protegida. El ejemplo que nosotros ponemos, que tenemos aquí latente, es decir, si yo soy abogado de las dos chorreras y quiero ver si es que un proyecto de inversión que yo quiero realizar allá se ajusta al plan de manejo del área protegida, deberemos encontrar o no la viabilidad para ello, ¿sí? Pero la primera pregunta es saber si dicho proyecto está dentro del área protegida, ¿no? Que es las primeras tres respuestas que nosotros tenemos que darnos en esos casos. Igual a efectos de poder defender o tratar de lograr que se mantenga inalterable dicha zona y que no nos genere una complicación de tipo ambiental. La explicación en concreto que es respecto a este tema es que yo puedo desplegar actividades, proyectos y obras siempre y cuando de excepción tenga la aprobación en esas condiciones. En el caso del turismo, insisto, siempre y cuando se sujete al plan de manejo y siempre y cuando tenga un turismo sostenible, también va a ser posible desarrollar este tipo de actividades. Pero de ahí, por defecto, chicos, siempre va a ser la meta, la conservación. ¿Cuál podría ser un ejemplo de la excepción? Sobre todo está relacionado a tipo de obras que, ejemplo, ya han tenido una preexistencia. Les pongo el caso de, no sé si con ustedes puse el ejemplo de los señores Prado, que ellos ya tenían ahí su restaurante, ya tenían ahí unas viviendas. Entonces ustedes van a ver que incluso la familia de ellos, incluso esta última
5 años, me atrevería a decir, en el momento de la pandemia, consiguieron una aprobación para que incluso, porque es casi 1 kilómetro antes de donde es el restaurante Los Prados, se les permita a ellos hacer otro tipo de restaurante que es incluso con unos componentes naturales de la zona. Si ustedes ven escolado de un tipo de árbol específico que permite el lugar, incluso les han permitido hacer pesca deportiva. ¿Por qué? Porque se ajustaba al plan de manejo, no terminaba dando una afección a la funcionalidad del ecosistema y de cierta manera, por recepción, se les dijo, mire usted, sí tuvo título de propiedad de forma previa a la declaratoria de área protegida y no está dentro de estas situaciones que me generarían una prohibición. Pero de ahí, si yo dijera este rato, oiga, ¿sabe qué, señor Prado? Arriéndeme a mí un pedacito, voy a ponerme yo un restaurante. No, ¿por qué? Porque por recepción, primero, yo no soy de la zona. Segundo, puedo yo sí generar una suerte de una alteración a la estabilidad, porque realmente yo no es que necesito realmente vivir ahí, sino mi finalidad es eminentemente económica, distinto a los señores Prado. Entonces aquí yo creo que sí se pudo configurar una excepcionalidad que les ha permitido realizar esa actividad. ¿Sí? Ese podría ser un ejemplo hasta relevante, que ha sido de los últimos que se han venido desarrollando. Una prohibición, vuelvo con el ejemplo de los bomberos. ¿Qué se quiso decir? Mire, podemos aprobar que haya una estación de bomberos en el carro. Afecta la funcionalidad del ecosistema y ahí de una les dijo incluso un juez constitucional. Vean, poner ahí una estación de bomberos al ladito de la coleadora afecta la funcionalidad del ecosistema. Chao, ni siquiera pasó el primer filtro. Esa es la lógica que se va analizando y va respondiendo técnicamente a lo que se puede o no se puede hacer. Pero obviamente nosotros, como solo conocemos por la cercanía cómo funciona el Parque Nacional de Chiapas, podemos poner este tipo de ejemplos. Pero tal vez en manglares, en otro tipo de áreas protegidas, podamos tener más excepciones que van a depender ya de los casos concretos. ¿Sí? ¿Alguna duda con este tema? En el artículo 407 igual dice que también se puede realizar esta actividad extractiva excepcionalmente si el presidente de la República y a través de la Asamblea se convoca una consulta popular, se declara de interés nacional, también se puede, mediante una consulta popular, realizar una actividad extractiva. Por supuesto que sí. Y de hecho, recuerden ustedes cuando nosotros vimos en Ambiental 1 y analizamos incluso conservación, revisamos este artículo, incluso lo analizamos en detalle, el efecto de esa consulta popular con el objetivo de conservación que tuvo, ¿no? Pero esto sí es lo que se llaman esas cláusulas un poco rígidas, duras que llega a tener una constitución, porque imagínense que un presidente de la República hoy venga y me diga, miren, Asamblea Nacional, ven aprobando pues para hacer en área protegida un proyecto algo petrolero, algo minero. Yo creo que Ecuador enterito le incendia ese presidente. O sea, va a ser muy complicado por el hecho del costo político que eso va a representar. Pero eso no quiere decir que sea totalmente imposible. Sí, efectivamente hay ese mecanismo. El presidente tiene que pedir, la Asamblea tiene que aprobar, es decir, tienen que ir a nuestro legislativo, porque nosotros en la Constitucional llamamos a nuestro máximo órgano de representación democrática para que se dé una autorización. Es realmente complejo el procedimiento y no creo que una autoridad se atreva a realizar este tema por supuesto que le va a representar. Vean ustedes simplemente el caso aquí de Loma Larga, que generó un pequeño movimiento en apoyo administrativo que le dio el proyecto. Salió Quinto Río a reclamar fuerte ese timbre. Entonces, esos son los panoramas y sí se puede, con la excepcionalidad que estamos ahí planteando. Y buena la observación porque ¿quién quita que a veces la mentalidad evolucione y tengamos de aquí unos 10 años alguien que se le ocurra un Novoa 2.0 y que se le ocurra hacer este trámite? No me extrañaría que pueda pasar. ¿Sí? Con esto, chicos, estamos terminando
de revisar este primer mecanismo de conservación in situ, que es el SNAP. Nosotros, previo a entrar a esta materia, hicimos una revisión, ¿no? Voy a estudiar aquí cómo está regulado el tema de la conservación in situ, y dijimos que el principal mecanismo era SNAP, áreas protegidas. También teníamos como mecanismo de conservación in situ áreas especiales, gestión de paisajes y otros que podría definir el Código Orgánico del Ambiente. Acabamos el primer mecanismo, el más fuerte, más evidente, que por defecto a todo el mundo nos hace sentir que realmente es la manera más sólida de conservación, que es el SNAP. Ahora, lo que nos toca revisar, y que sí quiero también detallar una explicación, son las áreas especiales. ¿Sí? Doctor, tengo como una pregunta para cerrar el tema. Entonces, el ejemplo de la tiendita que vendía cosas caducadas que usted dijo sería esa excepción, ¿no es cierto? Qué buen ejemplo. A mí me gustan esos ejemplos porque nunca se va a olvidar de la tiendita con cosas caducadas. Porque sí se le dio permiso. Claro, hay estos espacios de zonificación y esta tiendita, que yo les cuento, está en Patú, que está dentro del área protegida o denominada Parque Nacional del Cajas. Y en un determinado momento, me debería decir que antes de la pandemia, 2019, cuando fue la primera vez que fui, yo sí vi, pues ahí puesto, como tienen toda tiendita, ¿no?, su certificado, permiso de funcionamiento. No sé cómo sacó. Eso que me dio a mí a entender es que el municipio aplicó la excepcionalidad y dijo, miren, es necesaria la tiendita porque hay una pequeña, un conjunto de personas que están viviendo en esa población y yo tengo la necesidad de poder brindarles ese servicio. Se aprobó porque había un conglomerado humano que estaba viviendo dentro del Parque Nacional. Pasó. Ahora me ofrece, me puede decir, un año más tarde, la tiendita sigue ahí, pero ya no estaba colgado el permiso de funcionamiento. No sé qué pasó. Sin embargo, sí, los productos estaban caducados y demás, pero sí es posible que en esa lógica, y viendo la zonificación, pueda yo tener esa autorización, pero va a determinar un análisis muy específico para la viabilidad de ese tema, ¿sí? Entonces, sí es un ejemplo adicional a lo que nos preguntaba la señorita Amy, de cómo más o menos se da la dinámica de una aprobación excepcional con lo que es área protectora. Sí. Doctor, una consulta. En relación al tema que usted hacía referencia al tema del turismo, se decía que se podía implementar esta actividad verificando el tema del plan de manejo ambiental. Este plan lo regula o lo maneja el tema de la autoridad nacional o presenta el plan de manejo ambiental, en este caso la persona interesada que quiere realizar una determinada actividad. Cuando se fijan los requisitos iniciales de propuesta técnica que puede nacer de la iniciativa que ya vimos en la clase anterior, que es la autoridad ambiental, que puede ser el gobierno descentralizado, comunitario o privado, normalmente son desde la iniciativa quien primero me identifica el área y me dice, mire, así está, este es el estado actual, y también hacen una propuesta normalmente de cuál sería la lógica que se va a manejar para manejar esa zona. Es decir, hay una propuesta de plan de manejo, pero en la parte que ya se da la aprobación es el órgano rector el que termina luego de los distintos análisis que se van realizando ya in situ, de sonido, de incluso la dinámica de los ecosistemas, y que termina definiendo cómo mismo queda definido ese plan de manejo. Pero sí, normalmente lo que he visto, sobre todo en los últimos procesos con los cuales se ha dado la declaratoria, hay propuestas. Dice, verá, este es el área, así está y así se sugiere el plan de manejo. Pero al final es la autoridad ambiental la que termina definiendo los elementos, porque en teoría ellos son los especialistas en la materia, ¿sí? Respecto al turismo, sí es una cuestión un poco compleja, ¿no? Porque a veces todo el mundo quiere meter mano ahí, y lo que se ha visto es que normalmente es la autoridad ambiental con el Ministerio del Turismo el que hacen un nexo ahí para definir cómo se va a manejar el tema.
y no dejan mucho que se involucren otros actores porque a veces hay bastantes intereses también del tipo económico que pueden vincular en ese tipo de actividades. ¿Alguna otra inquietud antes de cerrar nuestro hermoso mundo de áreas protegidas? Perfecto. No se olviden que esta parte de áreas protegidas siempre va a tener ese enfoque más que desarrollar actividades o proyectos, más que el turismo, es conservar. Eso es mi principal misión y complementariamente voy a poder desplegar este rol. Vamos al segundo mecanismo de conservación in situ. ¿Cuál es este? Son áreas especiales. Aquí la primera explicación que nosotros vamos a dejar sentado es que respecto a áreas especiales, la normativa lo va a terminar comprendiendo como una suerte de complemento del SNAP. Ya habíamos explicado que nuestro país tiene más o menos unos 283 kilómetros cuadrados. Sobre eso, alrededor del 20 al 21% el día de hoy ya constituyen áreas protegidas, es decir, para conservación. Pero a efectos de que se cumpla el cuidado a la biodiversidad, la norma también dice, yo quiero seguir buscando un mecanismo para conservar, así es que no tengo una alta protección y regulación como el área protegida, complementariamente voy a incorporar estas áreas especiales. ¿Para qué? Para conservar. ¿Sí? Entonces, la primera lógica es que me va a ayudar a soportar al SNAP para seguir generando un espacio de conservación. Sin embargo, en este tema va a haber una suerte de menor restricción. Aquí, bajo esta lógica de menor restricción, pero que igual va a buscar el tema de la conservación, yo voy a encontrar que estas áreas protegidas tienen unos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Primero, voy a buscar un área especial que se mantenga la integridad ecosistémica. Es decir, tiene una lógica parecida a lo que es el SNAP. Segundo, yo aquí voy a tratar de buscar de manera un poquito más fuerte que el SNAP, que se dé una funcionalidad en lo que respecta a paisajes. Es decir, aquí me importa mucho lo que es la parte visual, la forma incluso como esto se encadena en el turismo. La funcionalidad paisajística va a ser muy relevante para las áreas especiales. Este elemento u objetivo que yo tengo con esta área especial tiene que ver ya con una suerte de sostenibilidad. Sostenibilidad en cuanto al desarrollo territorial y también con lo que tiene que ver con los recursos naturales. Aquí ya vamos notando que esa restricción que antes yo tenía con las áreas protegidas, verá que casi yo no puedo ni respirar, porque ya respirando me está botando CO2 en mi área protegida. Resulta que acá, en las áreas especiales, ya busco un enfoque un poco más, pero voy a desarrollar ciertas cosas, incluso aprovecharme de recursos naturales. ¿Por qué? Porque el parámetro ya es buscar una sostenibilidad. Y finalmente hay un tema de recuperación de áreas que son o están en proceso de degradación.
sí se me permite una suerte de utilizar las áreas protegidas, las áreas especiales con ya fines de tipo privado. Entonces, sobre esta lógica, nosotros vamos a entender que aquí vamos a encontrar igual que en el SNAP la iniciativa. Es decir, ¿quién puede pedir una área especial? Aquí voy a encontrar que hay una interacción entre cualquier ente o persona, puede ser pública, puede ser privada y puede ser comunitaria. Y que una vez que se haya logrado la declaratoria de área especial, esto va a quedar registrado en los sistemas municipales o de los GATS y también va a quedar registrado en el SUB. Vemos cómo aquí va a haber una interacción sumamente fuerte entre lo que es SNAP y lo que es área especial, que complementariamente me va a facilitar y me va a ayudar en estos procesos de conservación. ¿Sí? Como vemos aquí ya no tengo ese subsistema estatal, autónomo, descentralizado, que simplemente en área especial que cumple esa finalidad y que va a estar relacionado con una iniciativa de petición de cualquiera de esos. ¿Sí? Ahora, dentro de las áreas especiales, yo también voy a ver que hay ciertos tipos específicos a través de los cuales la área especial va a regularse o va a establecerse, haciendo un paralelo con lo que es áreas protegidas. En áreas protegidas yo tengo parque nacional, tengo área de recreación, tengo reserva marina. Sin embargo, aquí yo voy a tener unos tipos específicos de áreas especiales que van a facilitar el proceso de conservación. Aquí voy a tener unas que se denominan áreas que han sido objeto de reconocimiento por parte de instrumentos internacionales. Voy a tener aquí zonas de amortiguamiento. Doctor, ¿puede repetir la primera? Áreas objeto de... Áreas que han sido objeto de reconocimiento por parte de instrumentos internacionales. Tengo zonas de amortiguamiento. Tengo corredores ecológicos, corredores de conectividad, que se llaman. Y cuarto, voy a tener las servidumbres ambientales o ecológicas. A veces nosotros cuando realizamos trámites de tipo ambiental se vuelve un poco complejo cuando veo que hay muchos de estos nombres. Y a mí ya me ha pasado que a veces los mismos técnicos dicen, oye, chuta, estoy jodido. Y dicen, ¿por qué? Porque acabo de presentar un plan de manejo y estoy dentro de un área protegida. Digo, ¿por qué? Porque resulta que me han establecido una zona de amortiguamiento y yo ya no puedo hacer nada. Chuta, se jodió. Aquí hay que entender una lógica y hay que ver bajo qué concepto se ha establecido este mecanismo de conservación. Entonces yo les pregunto, espera, si yo tengo una zona de amortiguamiento, ¿esto es un área protegida? No. Yo tendría una alta regulación, una alta restricción en una zona de amortiguamiento. No. Esto es importante que ustedes lo vayan identificando, es decir, si un técnico en un determinado momento genera una complicación administrativa legal confundiendo la categoría de un mecanismo o una declaración que se ha realizado, confundiendo entre lo que es un área especial y un área protegida, ustedes como abogados ambientalistas van a decir, verán, está primero categorizando de manera equivocada el mecanismo de conservación, de tal manera que nosotros tenemos que analizar si es que realmente es o no
suerte de restricción absoluta para realizar una actividad, pero como vemos, como es una área especial, no tendría que ser. ¿Sí? Aquí me parece muy importante que ustedes puedan tener bien distinguidas las categorías de juego. Tenemos SNAP, Parque Nacional, Área de Recreación Nacional, Reserva Marina, Refugio de Vida Silvestre, entre otros. Y aquí tengo dentro de esta categoría de área especial 4. Sin lugar a dudas, para que ustedes no puedan tener ni siquiera opción de confundirse de en qué categoría está cada una de ellas. Por lo tanto, en una pregunta de verdadero y falso, si yo les digo, verán, la servidumbre ambiental o la servidumbre ecológica es área protegida. No. No, facilito. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y quién hace la declaratoria de área especial? Igual la... Por supuesto que es una pregunta, tal vez se me puede. Aquí vamos a ratificar la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional. Este es el mismo ente que se encarga de la declaratoria de una área especial, que igual el Ministerio Técnico va a definir las condiciones a través de los cuales se va a regular y desarrollar actividades dentro de los tipos de declaratoria que estamos revisando en esta. ¿Sí? Ahora una pregunta relevante aquí sería, ¿y qué pasa pues con los derechos de propiedad, con los derechos reales? ¿Qué pasa con las obras, actividades y proyectos? ¿Qué creen que pasa con los derechos reales? ¿Creen que hay una restricción aquí? Si ya vimos que el SNAP era mucho más regular, ¿qué creen que pasa? Es decir, aquí va a haber mayor flexibilidad. Si de repente ustedes tienen un abuelito terrateniente, tiene bastante área de terreno y resulta que ha sido una zona de amortiguamiento, no tengo problema. ¿Por qué? Porque aquí yo, si bien tengo un mecanismo de conservación, aquí va a respetarse los derechos reales. Y de cierta manera yo voy a tener una garantía a los mismos. Y aquí yo no voy a encontrar muchas restricciones al uso y ocupación que yo le voy a dar a ese tema. ¿Sí? Es decir, no tendría mayor limitación al ejercicio de mis derechos como la propiedad dentro de una área especial. ¿Puede repetir por favor? Por supuesto. Explicábamos en esta parte que no existe mayor restricción respecto al ejercicio de los derechos reales. En el ejemplo que poníamos, principalmente la propiedad, de tal manera que van a coexistir sin mayor restricción la regulación del área especial con el derecho real. Ahora, esto no quita que sí puede haber ciertas limitaciones que no van a ser de tanto impacto como si lo son en una área protegida. Aquí de pronto me dicen, ¿verdad? ¿Sabe qué? Usted no puede de pronto afectar o alterar un ecosistema que existe de manera específica ahí, pero esta limitación no va a ser amplia, no va a ser demasiado restrictiva que limite absolutamente tu derecho. ¿Sí? Entonces, vemos que coexiste área especial con derecho real. Respecto a actividades, proyectos y obras. Aquí la normatividad lo que nos establece es que vamos a depender del ente rector. Es decir, el ente rector va a determinar la procedencia de este tipo de actividad. La Autoridad Ambiental Nacional será quien haga el análisis técnico, jurídico y operativo de si procede o no este tipo de actividades, obras y proyectos. Sin embargo, aquí la norma lo que nos va a exigir es que vamos a tener en cuenta
el plan de ordenamiento territorial. Y obviamente el plan de desarrollo. Lo que quiero decir con esto, chicos, es que este tipo de zonas yo voy a tener la posibilidad menos efectiva de desplegar proyectos o actividades y que no voy a tener, igual que en lo que es derechos reales, mayor restricción de la que la autoridad ambiental me pueda llegar a establecer. Y aquí yo tengo un caso en concreto que me pasó a mí personalmente. Un ejemplo de área especial a nivel nacional que también fue relevante exactamente en el año 2023. No sé si ustedes escucharon la consulta popular que se dio en la ciudad de Quito sobre la prohibición de actividades mineras en el Choco Andino. ¿Alguien se acuerda de ese proceso constitucional? El Choco Andino, de hecho, forma parte de estas áreas especiales. ¿Por qué? Porque hubo un instrumento internacional en donde se reconoció que el Choco Andino resulta que es una área que está formando parte, si no estoy equivocado, Colombia y Ecuador. Y que toda esa área especial reviste importancia, como vimos anteriormente, por razones de ecosistema, por razones de paisaje, por razones de sostenibilidad. Y hay un instrumento internacional que está diciendo que el Choco Andino debe ser objeto de protección y de conservación para garantizar la diversidad de vida que establece. ¿Alguien de ustedes conoce Mindo? ¿Sabe lo que es Mindo? Mindo ya es un bosque. ¿Alguien sabe lo que es Mindo? Escuchado, pero es un pueblito que está cerca de Quito y está cerca del oriente también. Más que el oriente se va hacia la costa, pero Mindo es para Quito lo que es Yunguilla para nosotros, ¿ya? Mindo es un espacio en donde hay bastante, o sea, primero es una zona templada y que forma parte de lo que es el Choco Andino. Entonces, el ejemplo que les pongo se refiere precisamente a áreas como las que estoy mencionando, que por paisaje, sostenibilidad y demás, están objeto de esta cobertura especial como área protegida. Entonces, Mindo, ustedes van a ver si le googlean simplemente, van a encontrar que es un espacio de biodiversidad sumamente, ustedes pueden, de hecho hay hasta una carrera que es Mindo Trail, que le promociona mucho en Quito. ¿Por qué? Porque uno cuando hace esa carrera, no me he ido, pero me han contado, pasamos por riachuelos, por cascadas, y uno conoce un montón de especies, aves, porque la zona tiene bastante componente natural. ¿A qué voy con esto? Es que con esta configuración de un área especial que sin ser área protegida busca esta cobertura. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque en esta zona de Mindo, del Choco Andino, hay muchos proyectos, actividades y obras que a todo el mundo les espanta. Primero, nuestro querido amigo, tal vez le hayan escuchado, Roque Sevilla, se puso un hotel espectacular ahí, una inversión gigantesca, y lo hizo sin permiso. Sin embargo, lo regularizó posteriormente. Y a pesar de que era un área protegida, un área especial, porque no existe la regulación tan estricta, se le ha permitido que dentro de la mancomunidad de Choco Andino pueda establecerse ese hotel. Se me va el nombre del hotel en este momento, pero es un proyecto turístico que es ambicioso ambientalmente. ¿Por qué? Porque busca que ese complejo hotelero sea y se mantenga en armonía con la naturaleza. Todo ahí es como una suerte de que no termina afectando a los componentes naturales, y de hecho creo que es el hotel más caro que en este momento tiene Ecuador, desde la noche nos cuesta $1.500. Es por ese servicio que brinda, ¿ves? Ahí sí. Ya mismo se va a venir el nombre de Más Pilón. Ese es un tema muy interesante, que
se despliega proyecto turístico de inversión dentro de una área especial. Ahora el ejemplo que va ahora es el que menos nos gusta. Y ahora, ¿qué pasa pues con la minería? De hecho, en Pacto hay bastantes proyectos mineros. De hecho, han sido otorgados esas concesiones antes del año 2000 y por eso fue la consulta popular. Es decir, querían prohibir actividades y proyectos que por fines de conservación no se permitan desarrollar dentro de esta área especial por la biodiversidad. Pero les cuento aquí que hizo el Ministerio del Ambiente, dijo que sí es posible desarrollar proyectos mineros, incluso hay proyectos de áridos y techos que han coexistido desde hace mucho tiempo en esta zona. Los ejemplos que les estoy poniendo es que en esta parte de hecho se requiere un interactuar sumamente sentido por parte del abogado. ¿Por qué? Porque van a necesitar soporte para ver si se puede o no se puede desarrollar un proyecto. Ya sea un proyecto, insisto, como el que estoy poniendo, es el más pilón. Imagínense la inversión que habrá hecho Roque Sevilla para tener un hotel de $1.500 la noche. O en su defecto, creo que son 8 o 10 proyectos mineros que están ahí. La misma ENAMIEP, que es la empresa nacional minera, sé que tiene un proyecto sumamente fuerte que está vendiendo, intentando vender al colegio internacional, obviamente va a tener su gerencia jurídica ahí pendiente de ver que no se le caiga el proyecto. ¿Por qué? Porque quieren empatar, vean ustedes el ejemplo, un área especial con un proyecto efectivo de esta magnitud. ¿Sí? Entonces, esto es importante irlo tomando en cuenta, que ya son casos prácticos de cómo se va entendiendo una área especial, cómo entiendo los derechos reales y cómo también voy viendo la dinámica que voy teniendo con las actividades, proyectos, obras, en esas cosas. ¿Sí? No voy a profundizar mucho más en este tema porque, insisto, nuestra materia no es el derecho en la conservación exclusivamente, sino tenemos que seguir revisando otros temas que me parecen relevantes en nuestra materia. Pero creo que a efectos de entender conservación in situ, queda entendido lo que es áreas protegidas y áreas especiales. ¿Tienen alguna inquietud sobre esto? Creo que está claro, esto no es muy complejo de entender, ¿sí? Sobre este tema quiero hoy día dejar terminado ya conservación in situ y simplemente voy a dejar enunciado temas que no vamos a desarrollar, pero quiero que ustedes simplemente lo tengan en mente. El tercer mecanismo de conservación in situ es el tema de la gestión sostenible de paisajes. Y el CODA me habla de que se pueden establecer otros mecanismos. Y cuando me habla de otros, el CODA me termina reestructurando y regulando los geoparques de la UNESCO. No vamos a desarrollar toda esta regulación porque no nos compete ambientalmente comprender toda esta estructura jurídica que está siendo aplicable a estos elementos, porque ya revestiría esto de una especialización en derecho ambiental. Sin embargo, yo simplemente quiero dejarles en conocimiento que como conservación in situ, yo voy a tener 4 mecanismos, como ya revisamos en la parte inicial de SNAP, que sí lo revisamos con toda la amplitud que se requiere, con toda la dinámica que esto tiene en materia de derecho ambiental. Tengo áreas especiales que son el complemento precisamente del SNAP y estos dos elementos adicionales, que si en un caso concreto ustedes requieren hacer una revisión jurídica, también está regulado en el CODA, sin que en este momento sea pertinente realizar un análisis profundo de este tema. ¿Sí? Pero estos son los mecanismos de conservación in situ, es decir, en su propio hábitat natural, y que con esto queda explicado todo este tema y por lo tanto estamos culminando lo que es conservación in situ. Antes de pasar a conservación in situ, dudas, inquietudes sobre este tema.
Creo que no, ¿no es cierto? Perfecto. Hemos acabado la primera parte más importante que es regulado nuestro CODA y el convenio de la diversidad biológica. Recuerdan ustedes que cuando revisamos este tema de conservación ex situ, ¿bajo qué lógica le analizamos? ¿Era la regla o era la excepción? Aquí yo tampoco me voy a generar mucha complicación porque cuando hablo de conservación ex situ, de hecho, sí existe una regulación específica que de hecho deben cumplir ciertas instituciones, ciertos incluso empresas, dependencias de organismos públicos que obviamente están regulando y aplicando este tipo de mecanismos. ¿Qué ejemplos se les viene a la mente cuando yo les digo conservación ex situ fuera del hábitat natural? Así por intuición. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Solo los zoológicos? Perdón. Acuario. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Viveros. Entre otros. Es decir, yo aquí voy a ver en conservación ex situ, voy a tener ciertos espacios en donde diferentes instancias públicos o privadas van a buscar que especies de la biodiversidad o de la flora y fauna obviamente se recuperen. Ahora aquí lo importante es entender que bajo qué lógica se aplica la conservación ex situ. Como ustedes ya más o menos tienen claridad, yo me refiero a ex situ, se refiere a estos espacios que son de fácil comprensión, porque si yo salgo de mi casa, al lado de mi casa hay un vivero. O si voy de aquí a Cuenca, a Azogues, ya le veo ahí a la mar, en un zoológico. Acuario tal vez no tengamos, porque nuestra zona no lo permite. Sin embargo, voy a ver que estos mecanismos de conservación ex situ también están presentes en nuestro día a día. Entonces, lo que voy a plantear aquí como primera explicación es el hecho de la excepcionalidad. ¿Por qué? Porque esta no es la regla. Ya dijimos nosotros que la regla siempre va a ser que busquemos la conservación in situ. Y solo por excepción se va a aplicar la conservación ex situ relacionada principalmente a la vida silvestre. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar a entender qué es vida silvestre? Creo que nosotros ya dimos una primera aproximación a esto en alguna clase, pero quiero junto a ustedes recordar que de acuerdo al convenio de la diversidad biológica, cuando nosotros entendemos vida silvestre, estamos refiriéndonos, para poder comprenderlo, a la flora y a la fauna, ¿no es cierto? Aquellas que están en un estado nativas, sin intervención humana. Y que estas obviamente se encuentran dentro de un espacio determinado. Hay otros quienes la entienden como organismos vivos.
Ahora, yo creo que aquí también va a ser relevante que dejemos nosotros claro para qué mismo está esta conservación en sí. Y es obvio, no creo que ni hace falta repetir. Si yo estoy queriendo conservar, ¿qué estoy queriendo hacer? Proteger, cuidar, mantener. Y adicionalmente voy a vincularlo con el tema del uso sostenible de estos elementos. Es decir, tiene relación en sí mismo con lo que tiene por objetivo el convenio de la diversidad biológica. Pero adicionalmente, cuando yo hablo de conservación in situ, yo aquí voy a tener un objetivo muy importante en lo que es educación ambiental. ¿Por qué creen que la conservación ex situ me ayuda en la educación ambiental? ¿De qué creen que me sirva tener a la mano ahí con toda esa ruta ahí para poder acceder? O sea, tienes un poco más didácticos porque, por ejemplo, a los niños les llama más la atención cuando les llevan directamente a ver a los animales que si los enseñan en clases. Por ahí Muy buena la explicación, y yo le complementar ese entendimiento con decir que es hasta por un tema de sensibilización. Yo tranquilamente puedo decir, oiga, hay que cuidar al cóndor, oiga, verán que no hay que matarle cuando le veamos ahí en su hábitat natural, pero distinto al de ser distinto, vayamos nosotros allá, hagamos la ruta y veamos al cóndor herido, al pequeño Romeo con el ala quebrada y sabiendo que solo tenemos pocos cóndores todavía en nuestro estado y en el tema de nuestra infraestructura andina. Y lo mismo pasa con las otras especies, ¿no? Es decir, yo a través de la conservación ex situ me permite fortalecer, recuerden ustedes que la educación ambiental formaba parte también de los instrumentos de gestión ambiental. Es decir, esto me ayuda a poder capacitar, me ayuda a poder educar y sobre todo concientizar a las personas sobre lo que implica el tema ambiental, sobre la importancia de la biodiversidad y sobre todo a generar un proceso de sentimiento conjunto con fines de conservación, lo cual es muy complicado en estas épocas cuando nosotros vemos, sobre todo en nuestra comunidad actual, que a veces poca importancia le da a este tema, y realmente nos toca a nosotros estar en espacios como estos, conversando sobre la relevancia de la biodiversidad y cómo día a día nuestro accionar va un poco acorralando al ambiente y estamos poniéndonos nosotros mismos en una posición, ¿sí? Entonces, vemos cómo en conservación ex situ la educación ambiental toma un protagonismo muy relevante. Voy a tener aquí también como otro objetivo que tiene la conservación el tema de la investigación. También el desarrollo científico. Esto está relacionado también con la biotecnología e incluso con el biocomercio. Es decir, chicos, yo aquí como conservación in situ voy a facilitar nuestros espacios también para que se desarrollen estos proyectos que van a fortalecer el conocimiento, la investigación, el desarrollo que podemos tener para entender diferentes elementos de la biodiversidad. Ya estoy seguro que ustedes han de haber visto, por ejemplo, hay viveros en donde están las orquídeas, en donde vemos cómo incluso en Paute hay un proyecto de un señor que realmente ha generado incluso ya un proceso en donde la producción de orquídea es tan sólida que está dedicándose a la exportación. De
hecho, creo que le llaman y le dicen desde Beijing, oiga, quiero tal tipo de orquídea y le cuesta X valor. Es decir, yo tengo un espacio en donde esta persona, mediante este tipo de conservación, está desarrollando y fortaleciendo esta forma de biodiversidad que él ha tomado como objetivo de conservación. De pronto, algunos de ustedes han conocido este proyecto, pero el hecho es relevante en la comunicación. Él, de lo que tenía conocimiento, se compró un avión y en este avión hace el tema de exportación, pero también se involucra en temas de esto del taxi aéreo, también tiene que ver con financiamiento de él. Sí, de hecho es un señor que tiene bastante encadenamiento social y comunitario en la zona, pero el proyecto de él es súper interesante con fines de conservación. Es decir, el hombre ha invertido bastante en investigar lo que es la orquídea, conocer y fortalecer el desarrollo de la misma a efectos de poder comercializar. Sé que en el fondo tiene un componente económico, ¿no? Es decir, quiere ganar plata, pero ha permitido que toda esa variedad de orquídeas estén ahí expuestas. Si ustedes quieren y van a simplemente a conocer, les permite acceder para conocer esa variedad en las orquídeas que él ha logrado mantener. Exactamente, ese es el nombre de la empresa que fue a tener. Bueno, es un señor espectacular. De hecho, algún día quisiera que él incluso nos dé una charla de cómo él considerado el tema de la conservación in situ y de esa manera pueda en la práctica entender cómo se despliegan los procesos de conservación. ¿Sí? Ya hemos puesto nosotros ahí ciertos ejemplos de zoológicos, de acuarios, de viveros, que son algunas de las formas a través de las cuales se aplica este mecanismo de conservación. Aquí yo creo que también debemos dejar sentado el hecho de que vamos a mantener la rectoría en lo que es administración y regulación por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Sí? Es decir, a pesar de que yo pueda tener una institución pública o privada, una ONG encargado de la conservación in situ, no nos olvidemos que siempre va a estar detrás la Autoridad Ambiental Nacional, verificando, controlando que todo se desarrolle de manera correcta y sustentado de manera técnica en los parámetros que se han definido, que deben cumplir en lo que tiene que ver con conservación éxito. Aquí también creo que va a ser sustancial que podamos vincular con el Instituto Nacional de Investigación. Porque dentro de los mecanismos y ejemplos que hemos puesto, hay uno que se refiere a la producción de geoesfera. Es decir, para mejorar y tratar de conservar de manera adecuada el proceso de reproducción de ciertas especies. En ese mecanismo de conservación, en esa forma a través de las cuales se busca este parámetro, va a tener relevancia este Instituto de Investigación Científica con la Autoridad Ambiental Nacional. Esto es para que ustedes también puedan entender que hay una suerte de coordinación, de articulación entre diferentes carteras de Estado para buscar, planificar y mantener la conservación éxito. Como pueden ver, este es un proceso de excepcionalidad que no voy a tener mucha complicación en entender cómo se está desplegando y cómo se está desarrollando este mecanismo de conservación. ¿Tienen algún interés sobre esto? ¿Qué antes del Instituto Nacional de Investigación? ¿Qué parte esto de aquí? Esta parte hacía mención a que todo este mecanismo de conservación existe tiene un ente rector. Rectoría, lo que es administración
coordinación y de regulación, y que esto está encargado a la Autoridad Ambiental Nacional. Aquí había también dado la aclaración de que vamos a tener una vinculación con el Instituto Nacional de Investigación respecto a ciertos procesos. Que había puesto el ejemplo de ese mecanismo de conservación ex situ, que es la producción de geoesfera. Este tipo de procesos, de mecanismos, tienen que ver y van a relacionarse mucho a la participación científica. Por eso es la vinculación entre estas dos instituciones, que al articularse van a permitir el desarrollo adecuado de este mecanismo de conservación. ¿Sí? Chicos, con esto también queda explicado lo que es conservación ex situ, es decir, terminamos ya esta primera parte de lo que es patrimonio natural. Estamos ya comprendiendo y hemos desarrollado conservación in situ, conservación ex situ. Es decir, hemos dado dos checks importantes a lo que es patrimonio natural dentro del análisis y del estudio de lo que es biodiversidad. Antes de poder pasar a un siguiente tema que es de mucha importancia, como es precisamente los recursos genéticos, yo sí quisiera que me digan que están muy claras estas distinciones y que sobre todo distinguimos esas instituciones que hemos ido desarrollando dentro de estos dos tipos de conservación para luego no tener sentido. ¿Sí está claro, chicos? Pues me podría también explicar la parte del tema de la investigación ¿Del instituto? bueno, de lo que es de los objetivos. Esa parte no la comprendí bien. Perfecto. Lo que planteábamos en esa parte era que las finalidades o los objetivos que tiene la conservación ex situ, es decir, yo estoy sacando a una especie o flora y fauna de su hábitat natural y le estoy poniendo fuera del mismo, ¿para qué? Por un lado, obviamente, les insistía, para conservarle o para hacer o lograr un uso sostenible de este elemento. Sin embargo, también el objetivo de sacarle del hábitat natural era precisamente para yo poder, como investigador, estudiar a ese elemento de la biodiversidad y poder incluso dar respuestas a ciertas problemáticas o interrogantes que puedo tener con esa especie en específico. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que en nuestros manglares, a nuestros lindos y queridos cangrejos les cae una peste. Yo tengo que sacar a ese, se puede decir una muestra de ese cangrejo, fuera de su hábitat natural. ¿Para qué? Para que la conservación ex situ, fuera del lugar donde normalmente habita, voy a investigar, voy a estudiar, voy a tratar de que se conserve, pero también voy a tener respuestas a diferentes problemáticas que puede estar teniendo ese especie. Lo mismo puede pasar con el cóndor, se le saca de su hábitat natural para poder explicarme por qué puede estar sometido a un proceso de extinción o estar amenazado como especie. De esa conservación ex situ, obviamente en un determinado momento alguien se vino respondiendo, ¿sabe qué? Resulta que los cóndores logran poner huevo cada 10 años, cada 5 años. Entonces son respuestas como esas que van a permitir incluso desplegar acciones más integrales respecto a la conservación, incluso ex situ, es decir, cómo fortalezco ese otro mecanismo de conservación. A eso se refiere este objetivo, es decir, voy a estudiar, voy a investigar e incluso voy a tener respuestas científicas. Yo les había mencionado aquí este tema, porque no les expliqué lo que es biotecnología. ¿Alguien ha escuchado este concepto? ¿Sí? ¿Qué han escuchado de la biotecnología? Es como, o sea, algo de lo que yo había escuchado era más que nada una manera de poder ayudar a las personas en el sentido de que podían crear prótesis, o no sé si lo estoy confundiendo con otra materia, pero o si va por ahí en el sentido de las prótesis. No tanto con prótesis, pero a ver. Un conjunto de técnicas que hacían, por ejemplo, de analizar ciertas plantas para obtener sus compuestos, otros
sus fórmulas químicas y a la vez aplicarlas en la mejora para el ser humano. Ya, más o menos por ahí. ¿Por qué tiene que ver la conservación ex situ con la biotecnología? Porque esta biotecnología, como objetivo de ese tipo de conservación, si yo digo bio, quiere decir vivo, es decir, a la variedad de la vida a la cual se le está aplicando tecnología. ¿Qué quiero lograr yo aquí con esta biotecnología? Normalmente tiene que ver con investigación, con desarrollo de productos e incluso innovaciones que se pueden encontrar a partir de los diferentes componentes de la biodiversidad. Es decir, yo me puedo sacar una planta, en este caso, ¿cómo se llama esa planta que se utiliza en Oriente y nos dan esa agua con bastante energía? Es la guayusa. No me puedo acordar de esa planta y que es muy buena. ¿Por qué? Porque esta planta, de hecho, ya fue sometida a un proceso de biotecnología y quisieron demostrar a partir de la aplicación de estos componentes que la guayusa tiene más propiedades de generación energética que el mismo café. Es decir, a alguien se le ocurrió, bajo tema de investigación y desarrollo científico, le aplicó tecnología para tratar de encontrar y mejorar esos componentes que les va a permitir en una determinada marca o determinado proyecto mejorar un producto, incluso mejorar la calidad de las personas. Entonces aquí, imagínense, alguien sacó a la guayusa, que en cierto momento estuvo en su hábitat natural, le sacó, le estudió y le dijo, esto puede tener un componente altamente positivo a favor de las personas que pueden cambiar el uso del café por el uso de la guayusa. Ahora yo les voy a preguntar algo que es incluso más nuestro. ¿Alguien ha escuchado lo que es el pipo? ¿No han escuchado lo que es el pipo? No, por favor. Señor Isaac, explíqueles qué es el pipo. O sea, he escuchado algo que incluso creo que en algún momento he preguntado de mamá también. Es una planta medicinal como tal para aliviar, no sé si es conocido como antiinflamatorio, no estoy muy claro de verdad. Esto va a ser importante y bello, porque debería mandarle lección para que conozcan el agua de pipo. A tomar. A tomar agua de pipo. Cuando uno sale igual a nuestros alrededores, sobre todo a estas zonas frías, Cajas, a la altura de San Fernando, toda la parte en donde normalmente hay neblina, ¿no? ¿Qué nos dicen los antiguos de allá? Oiga, el río, póngase una agüita de aquí. Uno se queda ahí sin entender qué es. Y de eso quiero, si vayan al Cajas o vayan en donde estos señores que estamos poniéndoles como ejemplo, pidan una cajita de agua. ¿Por qué? Porque al igual que la guayusa, al igual que el café, es la forma en cómo esas zonas han podido entender que esa planta, que yo estoy seguro que en algún momento a alguien se le debe ocurrir aplicarle biotecnología y va a decir, chuta, esta cosa va a tener un componente altamente, como dice el señor Quito Isaac, reduce la inflamación, genera una suerte de confort y es extremadamente rica esta. Y uno ya cuando empieza a conocer el olor del tipo, cuando hace ruta, uno ya percibe que está el tipo. O sea, camina y le pisa al tipo y le huele. Traumas. O sea, y es un olor dulce, es parecido a la canela. Y que ustedes, en serio, deberían aprender a buscar ese espacio para conocer estos elementos que son terriblemente interesantes. Pero yo quisiera que simplemente el señor Tichisa que les cuente qué tan rica es el agua de pico. Es extremadamente bueno. Y es increíble que nosotros, siendo Iracuy, teniendo toda esa biodiversidad, particularmente de una planta medicinal, no conozcamos. Este es el ejemplo que les puedo poner respecto a cómo si estos elementos de la biodiversidad pueden ser objeto de este tipo de aplicación, de investigación, de desarrollo para masificar el uso, el conocimiento e incluso generar un producto. Insisto, no me extrañaría que de aquí a unos 5 años a alguien se le ocurra y vamos a tener ya en el Supermaxi las funditas, en vez de manzanilla, vamos a tener aquí.
así como lo están haciendo. Ustedes debieron haber escuchado la marca esta Huaycana, que es lo que está haciendo ahora con la Guayusa. De hecho, ustedes van al Supermax y ya van a ver a la Huaycana ahí con la marca del Jaguar, y que es la que están ahorita vendiendo como una super. ¿Por qué? Porque le aplicaron mediante conservación, éxito, investigación, desarrollo y conocimiento, y tenemos un nuevo producto en el mercado. ¿Sí? Claro. ¿Es posible que nos puedan mandar unos minutos antes de clase? Pasa que tenemos clases aquí hasta las 9 y no nos suelen dar tiempo desde luego de la siguiente clase. ¿Qué tienen virtual? No tenemos presencial, por eso nos... Estamos Pero, cansaditos. ¿qué tienen que hacer? Tomar agua. Tienen su media hora, chicos. Tomar agua, chicos.